Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a quién estemos viendo este video. Yo soy Luis Velasco Corea y hoy les hablaré de lo que es la termometría, pulsometría, tensiometría y somatometría y la forma correcta de tomarla en los pacientes. Empezaremos hablando de lo que es la termometría, que es la que tiene por objeto de estudio la temperatura del cuerpo, misma que se altera por diversos procesos patológicos. La medición de la temperatura del cuerpo puede ser útil para detectar una enfermedad y con ella también pueden monitorear si un tratamiento está funcionando. En este caso utilizaremos un termómetro de mercurio. Colocaremos el bulbo en la axila del paciente y algunas consideraciones que debemos tener es esperar a 20 a 30 minutos después de fumar, comer o tomar algún líquido frío o caliente. Y 1 hora después de realizar ejercicio intenso o después de un baño caliente. El termómetro lo dejaremos de 3 a 5 minutos en la axila del paciente para posteriormente leer la temperatura correctamente. Ahora hablaremos de lo que es la pulsimetría, que es la medición, el cálculo y evaluación detallada de la velocidad de los latidos del corazón. Hablaremos exactamente de lo que es el pulso, que es la vibración producida en las paredes arteriales por el paso de una onda recurrente de la sangre bombeada mediante la contracción ventricular del corazón. Para medir correctamente el pulso necesitamos contar el tiempo, en este caso será un reloj y tenemos diferentes zonas, la carotidia, la braquial y la radial. Para tomarlo de manera correcta utilizaremos los dos dedos principales de la mano, que es el índice y el medio. Una vez localizando el pulso empezaremos a contar a partir de 60 segundos. Una vez transcurrido el tiempo, tenemos que ese será el total de latidos por minuto. Algunos factores que van a alterar el pulso serán la edad, el sexo y la talla. El siguiente tema a ver es la tensiometría, que es la medición de la presión arterial. La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias, creada por el bombeo del corazón, mantenida por la elasticidad arterial y regulada por las resistencias periféricas. Para este caso utilizaremos un baumanómetro aneroide. Este lo colocaremos en el brazo izquierdo, ubicando una vez así la arteria braquial a 2 dedos de distancia. Lo colocaremos de forma adecuada para no lastimar al paciente. Para medirla de forma correcta utilizaremos las fases de Korkov, que constan de 5 fases. En la fase 1 tenemos la aparición de los ruidos, cuya intensidad va en aumento. La fase 2 es cuando los ruidos se hacen soplantes y pueden disminuir de intensidad o desaparecer. La fase 3 es cuando los ruidos son claros y de máxima intensidad. En la fase 4 los ruidos disminuyen bruscamente de intensidad y se hacen más graves o soplantes. La fase 5 es cuando el nivel de presión en el cual se escuchó el último ruido y después del cual desaparece todo sonido. La presión arterial sistólica se determina por la aparición de la fase 1 y la presión arterial diastólica por la aparición de la fase 5. Algunas recomendaciones es que antes el paciente debe descansar cómodamente por lo menos 5 minutos, tener su vejiga vacía y no haber ingerido algún tipo de estimulante, así como fumar, y al menos descansar 30 minutos después de alguna actividad física intensa. La presión la tomaremos en un ambiente tranquilo. Por último tenemos lo que es la somatometría, que es un grupo de técnicas que permiten realizar mediciones exactas de las dimensiones de un cuerpo, ya sea el índice de masa corporal, estatura y el peso. También apela a otros estudios como la medición del perímetro de los miembros o el establecimiento de las porciones entre estas partes. Empezaremos hablando de la estatura o talla. Colocaremos al paciente de espaldas y para medirla será desde la longitud de la planta de sus pies hasta la parte posterior de la cabeza. Y esta será determinada por la genética y factores ambientales como la nutrición. Esta se expresará en centímetros. Seguiremos por el peso, que es la medida de la fuerza ejercida por la gravedad sobre un cuerpo, y esta se expresará en kilogramos, que será el volumen total del individuo. Una vez obteniendo las dos, podremos sacar el índice de masa corporal. Se calculará dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura. Por último, utilizaremos una cinta métrica para medir de manera correcta el perímetro en diferentes zonas. Empezaremos por la cabeza. Mediremos de forma correcta la circunferencia pasando por alrededor de su frente y parte occipital. Después procederemos a medir el perímetro del tórax. Para eso le pediremos al paciente que alce los brazos para pasarlos alrededor de él. Pasaremos la cinta por la zona media de los dorsales y por las tetillas.
Siguiendo, procederemos a medir el perímetro de su bíceps en reposo. Nos ubicaremos en la zona media del bíceps. Después le pediremos que contraiga el bíceps para poder medirlo contraído. Para medir el perímetro de la cintura nos ubicaremos en la parte media, que es en la zona del ombligo. Le pediremos al paciente que esté relajado y que nos saque o suma el abdomen. Por último, mediremos los miembros inferiores. Para esto mediremos en la zona media del femoral y después procederemos a medir la zona media de las pantorrillas. Una vez obteniendo esto, podemos tener las medidas exactas del perímetro de sus miembros superiores e inferiores, además de lo que es el tórax. Muchas gracias por su atención. Les ha hablado Luis Velasco Corea, alumno de la Universidad Veracruzana, sección 503, asignatura propedéutica clínica.